Hola, ¿qué tal amigos? Gusto saludarlos. Soy el profesor Catalino Escobar. Les habla desde Culiacán, Sinaloa, México. Hoy 17 de junio del 2024. Aquí ya tarde y en Guatemala ya de noche. Hola, ¿qué tal amigo Horacio? Si gustas presentarte. ¿Qué tal? Mucho gusto. Saludos desde Guatemala para México, ¿verdad? Para Sinaloa. Pues llevo a México siempre en mi corazón. Siempre México ha sido uno de los países que sueño visitar y sueño estudiar algún día en la UNAM o en alguna universidad de México, ¿verdad? Entonces, siempre llevo a México. Estoy siguiendo acontecimientos, seguí las elecciones ahorita de presidenta, ¿verdad? He leído mucho de la historia, he visto videos y pues estoy a tanto también de lo que está pasando en México, así como otras situaciones muy complejas, ¿verdad? Muchas gracias amigo. Soy Horacio García. ¿En qué año naciste y en dónde? Yo nací en 1990 en la ciudad de Guatemala, más que todo en el área urbana. Como te lo anotaba yo en mi biografía, yo soy 100% citadino, no me tengo que jactar de nada de eso, pero no crecí en ningún departamento. Toda mi vida he crecido en la ciudad de Guatemala, al lado, podría decir que al lado de sur, más que todo al lado de donde está el Trébol, es uno de los comercios de las arterias más importantes de toda Centroamérica, ¿verdad? Yo me he criado en barrios populares, me he criado nunca he vivido en residenciales, soy de barrios populares de aquí a la zona 7, al lado de muchas desigualdades y de muchas cuestiones complicadas como narcotráfico, pandillas, un montón de cosas que uno puede encontrar porque somos un área abierta, un área comercial muy grande, ¿verdad? Y son colonias que empezaron su expansión específicamente a mediados de 1950. Tus estudios, bueno, vamos a comenzar preguntándote por tus papás, si nos puedes decir el nombre de ellos y dónde son originarios. Muy bien. Mira, yo me crié en una familia de obreros y vecinos muy humildes. Mis abuelos, de parte de mi mamá, empezaron en un municipio de Guatemala hace más de 100 años, que se llamaba San Pedro Ayampuc. Ellos, tras la reforma liberal y en los años de 1900 a 1920, deduzco que caminaron todos San Pedro Ayampuc para un departamento que se llama El Progreso. Este departamento fue creado en la reforma liberal de 1871. Mis abuelos, como agricultores, se asentaron una aldea que se llamaba El Barranquillo, en la zona, en el área en el área perdón, no Culhuacán, es de Sanarate el Progreso. Ahí hay una aldea que se llama El Barranquillo, al lado norte de los municipios norte de Guatemala. Entonces, de ahí pues empezamos una cuestión que es muy debatida en Guatemala, ¿verdad? Nosotros somos mestizos, latino mestizos. Nosotros no tenemos pues raíces indígenas y no somos mestizos. O sea, igual del lado de mi papá pues vengo de una familia de obreros capitalinos, ¿verdad? De inicios del siglo XX que trabajaron de carpinteros, de obreros, de albañiles, todo tipo de obreros, ¿verdad? Mi abuelo fue muy seguidor de Juan José Alévaro Bermejo y también de Jacobo Arbenz, al igual que mi papá. No te puedo decir que mis papás hayan tenido una militancia, no tuvieron ninguna militancia política, pues mi mamá era muy joven, en 1980. Tras la dictadura de Ríos Montt, ella tenía 15 años. Mi papá fue universitario, tampoco militó, pero sí era de ideas marxistas. Te puedo asegurar de que mi papá se guardó muchas de esas ideas por los años más críticos de la guerra en Guatemala. Cada quien tenía que guardarse sus ideas, sus libros, todo el pensamiento que tuviera, porque de alguna manera caía en las fuerzas represivas del Estado. Entonces, mis papás fueron universitarios en 1985
gracias a la vida, no tuvieron ningún problema de persecución política, no tuvieron ningún problema de salir al exilio, como fue la triste historia de muchos guatemaltecos que perdieron la vida. Mis papás fueron unos universitarios que fueron adquiriendo conciencia poco a poco, pero la conciencia nos la dieron ya cuando yo y mi hermana estábamos más grandes, ¿verdad? Tal vez ellos en su juventud no la tuvieron por esta situación que te menciono, pero sí, nosotros cuando éramos adolescentes y niños nos la dieron como sus hijos. ¿Ellos cómo fue que tuvieron, digamos, un acercamiento a algunas ideas de tipo marxista? Sí, Ah, sí, mi papá, como te digo, empezaré por mi papá. Mi papá siempre ha tenido ha tenido ideas marxistas. Aún no me explico, tal vez porque él nunca militó en los años 80. Solo sé que siempre ha tenido ideas marxistas, leninistas. Ha sido parte de todo ello, pues te puedo decir que hasta la fecha nunca dejó de apoyar al mismo Vladimir Putin, que hoy en día mis diferentes creencias acerca de eso. Entonces, mi papá siempre fue de tendencias así, ¿verdad? Y mi papá, como yo te lo apunté en mi biografía, mi papá nos llevaba a caminar aquí por las colonias y nos decía, miren, esta es la brecha entre ricos y pobres. Aquí hay diferentes segmentos de la sociedad. Nunca nos ocultó nada a mí y a mi hermana. Siempre nos sacó a ver el mundo como era, a enfrentar el mundo como era, ¿verdad? No nos escondió nada, entonces de que tampoco aquí se puede esconder nada porque no somos una colonia cerrada. En Guatemala hoy en día predominan mucho las colonias cerradas y es que de la delincuencia y la violencia, las colonias adquieren seguridad propia, las colonias tienen un comité de vecinos. Tú puedes ver en Guatemala muchas colonias cerradas, pero donde yo resido no tiene ningún portón, no tiene nada de túmulos ni nada. Es una colonia abierta, ¿verdad? Entonces, tú compartes con todo tipo de clases sociales, de estratos sociales en este espacio, de gente pues no adinerada totalmente, pero sí gente de otro estrato social y gente pues que reside en la pobreza y en la pobreza extrema. ¿Y quién le hablaría sobre esas ideas a tu papá o cómo, digamos, que crea esa conciencia de clases? Eh, puedo contar desde que es herencia de mi abuelo. Algunas anécdotas que dicen de que mi abuelo, en donde vivimos ahora, mi abuelo juntaba a muchos trabajadores y les hablaba de Areva. Estoy hablando del año de 1944-1945. La herencia de mi abuelo era, que aún no me queda claro si mi abuelo fue beneficiado por las políticas del gobierno de la revolución, pero mi abuelo fue el primer orador de la familia, del lado de mi papá. Fue el primer orador y él, era el que tenía muchas ideas. Hay algunas otras historias de mis tíos que me han contado de que mi abuelo, cuando fue la caída de Arbenz en el 54, quemó toda la propaganda comunista. Mi tío más grande recuerda de que mi papá en las calles andaba pegando todavía la voz y el martillo mi papá tenía 5 años cuando andaba pegando panfletos de la voz y el martillo en los postes. No sé si eso sea real todavía. Pero mi tío una vez me dijo eso, que mi papá en tiempos de Arbenz andaba haciendo propaganda. Era un niño que no sabía qué hacía, pero andaba pegando propaganda. No sé si eso sea cierto, pero me queda claro desde que mi abuelo fue el que creó muchas ideas, tal vez revolucionarias, en la familia. Tus estudios, si nos puedes hablar de la primaria. Bueno, mira, mi primaria, lo te dije, no he tenido una infancia mala, debo de ser honesto en eso. Nunca tuve una infancia mala, siempre he tenido comunicación con mis papás y hayan estado. Yo me formé en un colegio que está aquí arriba de donde yo vivo, nada lejos, ¿verdad? Yo no me formé en colegios católicos. Debo serte claro en algo, yo, mi papá es ateo.
Mi papá nunca nos quiso poner en ningún colegio religioso, ¿verdad? Entonces, nosotros nos quedamos en colegio laico, un colegio que ya no existe, solo queda la casa de una familia. Ahí cursé yo toda mi primaria. Este, Luego de eso empecé a estar en la educación pública. Mi primaria, pues como te digo, a pesar de sufrir bullying, de sufrir los problemas que a veces un niño sufre, eh, pues a mí me gustaba la oratoria, nunca descubrí si me gustaba la historia hasta que empecé a secundaria, ¿verdad? Hasta ahí yo te puedo decir que empecé a adquirir el amor por la historia y aún no por la docencia, ¿verdad? Mi primaria fue, como te digo, creo que fue como toda de normal de un niño. ¿A qué maestro recuerdas en la primaria y secundaria? Em, pues en la primaria recuerdo a una maestra que se llamaba señor Telma, porque ahora que yo doy también primaria, ella escribía muy rápido y yo no copiaba nada. Yo siempre he tenido, soy zurdo, debo de comentarse que soy zurdo. Y por ser zurdo, muchos dicen que pues, los zurdos utilizamos solo un hemisferio del cerebro. Entonces, cuando la maestra copiaba, yo me quedaba atrás y yo andaba rogando a mi mamá para que me ayudara con las clases y me ayudaría a pedir copia a otro lado, porque yo no copiaba nada en el cuaderno, miraba quién me ayudaba en la tarde. Tuve una gran amiga, todavía es mi gran amiga, ya tiene su vida y todo. Ella todavía vive aquí por la colonia, ella es la que me daba copia de las tareas. Entonces, tal vez ella fue una de las maestras más representativas que tuve. Pues otra maestra que le decían señor Vania. Esa maestra pues me daba oportunidad de hablar en público cuando yo tenía 9 años. Me daba la oportunidad de hablar en público y de agarrar el micrófono. Yo tengo unas fotos así. Entonces, ahí fue cuando a mí me empezó como mi génesis de hablar en público, de no tener miedo a hablar a muchas personas. Te digo que ese es una cualidad, no sé si sea un don que yo tengo y que he desarrollado conforme los años. ¿Y en la secundaria cómo es que surge tu gusto por la historia? Ah, sí, pues mira, yo, como te digo, desde que era niño, siempre me fortalecieron la imaginación en mi casa. Mis papás no siempre tenían música de los Beatles. Tenía música de los Beatles, de rock en español, de rock en inglés. Siempre ha sido muy fanático de esa música. Todos los días en mi casa, hasta esta fecha, te digo, el periódico llega todos los días a mi casa. No hay un libro que haga falta. Todos los días hay un libro, todos los días hay libros, hay revistas. O sea, estamos más llenos que de revistas y de periódicos. Entonces, desde que era muy niño me cultivaron la imaginación con cuentos, con leyendas, y ahí es donde yo quiero llegar. No sé si en México llega lo que se llama la FIL, la Feria del Libro. Bueno, en Guatemala también. Entonces, igual en Latinoamérica. Entonces, en una filgua que mi mamá me llevaba, mi mamá, me Aquí compró lo el que, primer libro. perdón, aquí lo que tenemos es la Feria Internacional del Libro. Y digamos, por Exacto. ejemplo, cada ciudad tiene su feria internacional. Ajá, así es. Sí, aquí en Guatemala más que todo llega a la capital por el nivel de cobertura que no llega a otros departamentos. Entonces, ese día que mi mamá me llegó, no te sabría decir la fecha exacta, fue entre 2000, tal vez 2002, 2005. Mi mamá me regaló el primer libro de leyendas de Guatemala. No te lo pude conseguir porque hay muchos libros que están en la otra cuarto que tenemos, ¿verdad? Y me gustaría buscarlo, que tengo otro. Pero ese fue el primer libro. Entonces yo me cautivé tanto con las leyendas de Guatemala que yo imaginaba. Por ejemplo, en Guatemala hay un callejón que le dicen Callejón de la Cruz y dicen que ahí vivió María de los Remedios, que es la Llorona. Entonces a mí me gustaba ir a imaginar que allí había vivido la Llorona y yo preguntaba en qué casa había vivido. Saber que eso ya había muerto hace más de 200 años. Pero yo, toda mi imaginación se reflejó durante muchos años hasta que era adulto en cómo era Guatemala de antaño. Aunque después supe que eso era historia tradicional y que
no me gustaba llevarme mucho por eso, pero lo llevo todavía, que eso cautiva mucho mi imaginación. Y Pero te puedo decir ya ves que eso que fue lo que... está la historia de mentalidades también, pues la historia, la microhistoria, que recrea Sí, todo ese exacto, casco viejo de la población. De hecho, yo exacto. en una feria internacional del libro compré Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias, me parece, ahí lo tengo el libro. Ah, sí, sí, aquí. Y te puedo decir de que las leyendas de Guatemala son un aspecto narrativo de la cultura guatemalteca. Todo, pues, al igual que tú sabes que La Llorona es un mito, a nivel latinoamericano, México es uno de los personajes más representativos de México, ¿verdad? Al igual que Guatemala, el resto de Centroamérica. Entonces me empecé a formar con ese libro, me empecé a formar y a leer, a investigar. Te digo que pudo hacer que mi imaginación viajara mucho. Ahora, cuando estaba en tercero básico, tenía un profesor que llevo con muchos recuerdos, se llama profesor Tajiboy. Él, yo me recuerdo que yo ya tenía una mentalidad un poco crítica de adolescente. Estaba el Tratado de Libre Comercio en el 2006, en el 2005, 2006. Y yo estaba muy molesto porque mis papás hacían críticas siempre en la casa del Tratado de Libre Comercio. Y yo no, yo también lo criticaba. Y yo hablaba con el profesor y le decía, mire, profe, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? ¿Por qué hacen este tipo de tratados? No dejan nada para la población. Y el profesor, ¿sabes qué hacía? Me pasaba a exponer al frente. Él me decía, bueno, si quiere decir tal tema, como que desahógese y pase al frente con su cartel. Y eso fue lo que a mí me empezó a motivar más. Ya no solo tenía imaginación, sino tenía un profesor que era parte de la realidad nacional, que hablaba de eso y que me pasaba al frente a exponer. Lamentablemente no volví a ver nunca más a ese profesor. Me entristece mucho decirlo y espero que algún día volver a verlo porque han pasado más de 20 años y no volví a saber de él, pero yo sé que él fue uno de los profesores para que yo tuviera más gusto por él. Aquí en México, digamos, tenemos kinder, primaria, secundaria, bachillerato y la licenciatura. Después de la secundaria, ¿ustedes qué tienen? Bueno, nosotros aquí le decimos de primaria, les decimos básicos. Después de básicos, que es primero, segundo y tercero básico, les decimos diversificado, que es ya carrera. Puede seguir una carrera de 3 años o una carrera de 2 años. ¿Qué te digo? Perito, secretariado, magisterio. O sea, ese diversificado es lo que te lleva directamente a la universidad, ¿verdad? Entonces, yo te podría hablar de que mi preparación para ser un profesional a nivel diversificado fue cuando después de básicos yo entré a la Escuela Normal Central para Varones y me convertí en maestro de primaria. Ah, estudiaste para maestro de primaria. Exactamente, yo soy maestro de primaria urbana. Y ahí, mira, yo soy normalista. Usted sabes que los normalistas tenemos una gran representación y cada normalista se siente orgulloso de representar a las normales, porque las normales son instituciones de educación popular creadas durante los años 60, durante todo el siglo XX. Lamentablemente ha perdido su calidad de las normales, ¿verdad? Es una cosa muy complicada, un proceso muy largo, pero yo fui de la Escuela Normal Central para Varones que tuve en el 2007, del 2007 al 2009, iniciamos una lucha por la reforma magisterial. Y fue donde yo te puedo decir de que aquí empezó mi militancia social y política, desde que tenía 16 años. O sea, te digo de que desperté mi imaginación, me regalaron libros, pero a los 16 años yo ya estaba en marchas. Yo ya estaba metiéndome en cuestiones sociales de las normales, ya me llamaban a las calles, ya salíamos con compañeros y compañeras. Entonces yo ya me estaba formando desde ese momento por el prestigio del lugar donde estaba, ¿verdad? Aunque te debo decir de que no todo parece así porque las normales han entrado en un periodo de crisis. Las pandillas han invadido las normales. Ha habido realmente,
en el siguiente periodo que yo ya no estaba, desaparecieron casi que el magisterio. Y el magisterio se convirtió en un bachillerato y en una educación para ser maestro de educación multilingüe y multicultural. Pero en realidad eso acabó totalmente, acabó con el significado de las normales en Guatemala. ¿Qué es lo que pedían en esas manifestaciones? Lo que pedían era que no hicieran una reforma magisterial. Mira, la ministra de ese tiempo quería cambiar totalmente el pensum de las escuelas normales. Quería reformarlo e incluso vender las escuelas normales que fueron entregadas durante los años de lucha del magisterio. Entonces quería vender esos espacios, convertir la educación popular en un bachillerato. Al final nos opusimos a eso, nos opusimos, no se logró todo, ¿verdad? En Guatemala es muy, ha habido muchas luchas sociales, pero no se ha llegado a nada. A veces, eh, entonces, luchamos contra una privatización de la educación. Ese fue el principal planteamiento. Se luchó contra la privatización de la educación popular. Se perdieron muchas cosas, pero a la larga se ganaron muchas más, ¿verdad? Que era que no se empezara a cobrar cuotas en la educación pública, ¿verdad? Que no se restringiera el acceso a muchos estudiantes, o no, a las normales, que no se rompiera el pensum que tenían de los maestros. Entonces, ¿tú te gradúas como profesor de primaria? ¿En qué año? Muy bien. Sí, yo me gradué de profesor de primaria en el 2009. En el 2009 me gradué de profesor de primaria. Sí, es un dato importante, yo fui el último de las últimas generaciones de profesores de primaria urbana. Así dice mi título, profesor de primaria urbana. Luego de eso, en los siguientes años, tú podías ver que los profesores se graduaban profesor de educación bilingüe intercultural. Tristemente, en Guatemala, la, la inclusión hacia los diferentes pueblos indígenas con la intención de crear un pensum diverso no ha funcionado. No ha funcionado porque nosotros no tenemos nuestro estado criollo liberal, no nos permite. La fachada de la integración bilingüe es solo una fachada, porque verdaderamente nuestros tres idiomas mayas no son promulgados en sí por las diferentes ramas del magisterio. Al final solo quedó en una plataforma que no pudo continuar, porque recuerda que nosotros somos un estado ladino criollo. Al final no les interesa que propiamente las formaciones y las transformaciones de los pueblos originarios tomen un rumbo principal en la educación. Y por eso es de que, personalmente, para mí la educación bilingüe intercultural es una farsa que no ha sabido ser manejada adecuadamente. ¿Y en qué momento das clases? Porque me dices que eres maestro de primaria. Sí, exactamente. Pues ¿Cómo? mira, después del 2009 mi vida quiere un giro diferente, porque yo di clases un año en primaria, pero yo trabajé de muchas otras cosas y me dediqué a estudiar. Ahí es mi entrada a la universidad, es mi entrada a la Universidad de San Carlos de Guatemala y empiezo a estudiar licenciatura en historia. Entonces ahí empecé yo a participar en diferentes movimientos, ¿verdad? Y me dediqué realmente a trabajar de otras cosas. Trabajé en call center, trabajé de muchas otras cosas. Eh, yo te puedo decir de que eh, después de eso, realmente no trabajé, a lo sumo demasiados años de maestro primario. La conciencia la tuve para entrar a la universidad y ejercer lo que yo quería, pero fue hasta el 2016, 2015, perdón, cuando yo pues me da la primera plaza de maestro de auxiliar de cátedra en la escuela de historia. Un momento muy significativo para mí porque yo tenía apenas 24 años y yo ya estaba ejerciendo como auxiliar de cátedra en la educación andragógica. Fue muy importante porque realmente había logrado llegar muchas cosas, lograr muchas cosas.
en mi vida y pues estar a la par de los licenciados, de grandes licenciados de la Escuela de Historia, cubriendo clases, trabajando con estudiantes, fue un momento muy importante para mí el tener el auxiliar de cátedra. ¿A qué maestro recuerdas? Bueno, primeramente, ¿por qué optas por historia? ¿Por qué o no otra licenciatura? No, porque como te digo, la historia está en las raíces de mi vida, está en la sentada, en todo lo que es mi ser, en lo que soy yo. Como te digo, desde que yo tengo 13 años, yo empecé a imaginar una Guatemala, pero nunca imaginé una Guatemala mística, tal vez, señor, pero empecé a soñar con una Guatemala diferente. Nosotros somos un país lleno de contradicciones. Yo le llamo una desigualdad descarada, porque tú puedes venir a Guatemala y puedes darte cuenta que, no sé si alguna vez viste Cayalá, ¿conoces Cayalá? Cayalá es un círculo, una burbuja de residencia para la gente más adinerada de Guatemala. Es el sitio de residencia cerrado, residencial, en donde vive la crema innata de Guatemala, ¿verdad? Pero abajo de eso, que es la zona 5, de la zona 5, zona 16, zona 18, zona 17, tú encuentras asentamientos, tú encuentras gente viviendo en paupérrimas condiciones. Entonces, por eso es que yo le digo que Guatemala es una desigualdad descarada, porque aquí el rico vive en una montaña y a un costado está una casa de lámina y ve cómo se está cayendo la casa de lámina y el rico no hace nada, ¿sí? Solo le dice pues, que por qué tiene tantos hijos, que por qué no estudia, que por qué su condición es así. Entonces, eso es lo que encontramos en la ciudad de Guatemala. Grandes grandes urbes para gente adinerada y rodeándolas, pues asentamientos humanos con grandes precariedades. Por esa razón es que yo me decidí a estudiar historia, porque yo, parte de lo que me heredó, tú decías mis profesores, hablo mucho al profesor Marco Arana, yo de él aprendí también cómo podemos transformar la historia. Mi filosofía es propiamente, eh, mi filosofía es transformar la historia, transformar Guatemala. Yo también soy marxista, te lo puedo decir. Soy marxista, yo sigo especialmente los cánones de Marx, pero no lo que siguió después, ¿verdad? Sino que se me quedó grabada siempre la frase. ¿Por qué no podemos transformar aún si las generaciones anteriores, nuestros papás, arriesgaron su vida por transformar una realidad? ¿Por qué nosotros, las nuevas generaciones, no somos capaces de transformar esa realidad? Entonces, mi sueño es poder cambiar un poco de mi país con la historia, con la docencia. Créeme que eso me ha llevado, después de lo que te cuento, a internarme en muchos lugares, a tener unos trabajos que me han llegado a viajar por muchas partes de la Guatemala profunda, entre ellos el Triángulo Ixchil. ¿Nunca has escuchado el Triángulo Ixchil? Sí, 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 ahí donde fue en el 82, ¿no? Fue la masacre ahí con Otto Pérez Exacto, Molina. exacto. Entonces, cuando tú te adentras en la Guatemala profunda, te adentras y ves la realidad de los pueblos y las comunidades de otra manera. Entonces, el readentrarse en las entrañas de Guatemala es algo muy importante. Te vas al Ixcán. Guatemala tiene regiones olvidadas, sí, regiones sumamente olvidadas. El Ixcán, Río Negro, las regiones de Alta Verapaz, de la Libertad Petén, de Izabal, de la frontera de México y Honduras también, donde está Ayutla. Esa es una región corrompida también por el narcotráfico, pero es una región que, donde sus pobladores tienen su propia autonomía porque siempre han estado alejados y el Estado nunca se ha podido encargar de darle las condiciones necesarias. Entonces, todas esas regiones me han llevado también a conocer una parte de Guatemala, de distintos lugares, de norte a sur, de este a oeste. Ajá, Y me ha gustado más la historia, me he aprendido que la historia me dé a tener como vocación la historia. en, en estos lugares que has mencionado, ¿has aprendido alguna lengua?
Pues ahí sí te debo ser honesto, no he aprendido, no he aprendido, no he tenido tal vez el tiempo de desarrollar algún dialecto, ¿verdad? Me gustaría algún día poder aprender quiché o cachiquel. Entonces, sí, sí me gustaría, pero por el momento no he podido desempeñarme en esa parte también, ¿verdad? Y si nos cuentas algunas experiencias que has vivido ahí en estas comunidades. Pues mira, cuando uno viaja a Nevar, Nevar es una ciudad en donde nunca para de llover. Nevar siempre está llorando. Si tú viajas a Nevar, todo el tiempo está nublado. Nevar llora y llora y llora siempre. Es un clima, mira, si tú cuando llegas a Nevar, tú puedes ver lo que pintó Miguel Ángel Asturias, que era Gaspar Ilón. El Gaspar Ilón era como un dios que viajaba por los cielos, entre las montañas y entre la sierra de los Cuchumatanes. Mira, es una experiencia maravillosa. Y te digo algo, Nevaj no es una región, no es una región turística. La región turística del Quiché es Chichicastenango, pero nadie quiere ir a Nevaj. Pero si tú algún día te animas a ir, vas a encontrar un triángulo chill, una sierra de los Cuchumatanes hermosa, en donde puedes ver cómo en medio de las montañas se va disipando el sol y cómo con el frío de la tarde puedes ver cómo esas montañas cubren el sol como que si fueran ángeles. Guatemala, las entrañas de Guatemala son maravillosas y hermosas, no digamos el poblado. Sabes que hay una de las características que tenemos los guatemaltecos, que es nuestra amabilidad, ¿sí? Nuestra amabilidad y pues, ¿cómo se podría decir otra palabra que no se me viene a la mente? Eh, la hospitalidad. Una vez no te metas a tomar fotos, no te metas a tomar fotos si no pides permiso, ¿verdad? La gente siempre va a ser hospitalaria contigo. Siempre. Las comunidades muy, muy golpeadas por la guerra, ¿verdad? Descubrir esos valles, caminar por esos sitios fríos, hasta fantasmales, con esos árboles, con esa humedad que tú saboreas al lado de una taza de chocolate en Nevada. Es algo, créeme, lo maravilloso. Pero ¿sabes algo? La realidad, la realidad no todo es color de rosa. Yo me adentré en muchas comunidades de Nevada. Puedo decir, Chevits, Cunén, Cotzal. Y fíjate que en años anteriores, ¿sabes qué fueron esas comunidades? Fueron aldeas modelos, donde se habló de tierra arrasada por parte del gobierno de Ríos Montt en 1900. Hoy en día son aldeas modelo, pero las convirtieron en colonias, segmentos diferentes. Pues aquí tengo mi libro ese de Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias. Mm, y lamento no haber podido conseguirte el libro, pero te tengo aquí el de Masacres en la Selva. No sé si se mira ahí. Sí, a Masacres de la Selva, ok. Iscán, Y Guatemala. Ajá. es uno de los primeros libros que yo leí cuando tenía 16 años. Fíjate El que, libro, dime, sí, dime. sí, te digo que este libro es una parte muy importante de Guatemala porque te revela lo que realmente fue el conflicto armado, lo cual ha sido un pasado muy triste y doloroso para la historia de Guatemala, que lamentablemente no toda la sociedad acepta. Sabes que en Alemania se llevan presos a las personas que niegan el holocausto. En cambio, en Guatemala, más bien quiere llevarse presos a las personas que niegan el genocidio. Entonces, no, perdón, Sí, que hablan del genocidio, ¿verdad? así es. Entonces, nuestra realidad es así, tristemente, ¿verdad? Somos una sociedad muy polarizada y Fíjate que hace años vi unas películas yo de Guatemala, pero más que nada de corte como artístico, cultural. Y ahorita estaba revisando unos materiales. Por ejemplo, está esta película que se llama Nevaj, que como que está ambientada en este conflicto armado interno, ¿no? De que
Bueno, yo soy de los que no me gusta mucho decir conflicto armado interno, pero pues se ha creado una especie de enemigo público, ¿no? Al cual le echamos toda la culpa. Y también está ISCAM, esta película también que está ambientada ya cuando se firman los tratados de paz, digamos, ¿no? Sí, hay muchos cortos. Mira, voy a mandar una película que se llama Finding Oscar. Esa película vino a Guatemala en el cine de Memoria, Verdad y Justicia. ¿Tú has llegado a México ese cine Memoria, Verdad y Justicia? ¿Lo has escuchado? No, yo he visto más que nada eso, pero en Argentina, ¿no? Con la última dictadura cívico-militar que estuvo del 76 al 82, si no mal recuerdo. Pero sí, Argentina y lo que es Guatemala han tenido esos memoriales. Sí, exacto. Te voy a mandar varias películas. Gracias. Por ejemplo, Finding Oscar relata que se llama Encontrando a Oscar. Es de un niño que los caiviles de la masacre de las dos R's se llevan de muy bebé, ¿verdad? Los caiviles, por ejemplo, puedes encontrar en este libro de Masacres en la Selva, eh, los caiviles agarran a los niños y ya como mataron a los papás, ellos se los llevan para Estados Unidos. Décadas después, los propios ya personas grandes, ya hombres, mujeres, empiezan a reclamar que ellos fueron secuestrados casi por soldados, lo llevaron y les dieron una vida en Estados Unidos, pero ellos jamás saben su pasado. Entonces a Finding Oscar lo buscan durante décadas y él, por más dramático, o sea, muy fuerte el documental, él lo traen con sus abuelos de regreso, porque él no sabía su pasado. Y a él desde muy bebé lo tomaron y los soldados que salieron huyendo de Guatemala, las atrocidades que habían hecho con pasaporte falso, fueron a Estados Unidos y muchos de los caiviles allá residen. Muchos de los perpetradores de las masacres están viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Fíjate que, pues yo soy originario de Mazatán, Chiapas, ahí está cerca de la frontera, unas 2 horas ahí con Guatemala, con San Marcos, el departamento de San Marcos. Y me tocó conocer varios caiviles. Em, pues yo soy más grande que tú, yo soy del 83 y te estoy hablando del 91, creo, porque muchos se refugiaron eso desde el siglo XIX, pues muchos mexicanos que cometían algún delito se refugiaban en Guatemala y de los de Guatemala se venían a Chiapas. Y me tocó platicar Es, con algunos de ellos, me decían que los enterraban y todo el adiestramiento que les daban, ¿no? Y fíjate, me tocó conocer en el centroamericano, creo que fue el 13º en Tegucigalpa, a Manolo Vela Castañeda. sí, Ajá, él, sociólogo, él ha trabajado mucho de esto de las desapariciones y tiene un libro sobre las dos R's. Y compré el libro que se llama Los pelotones de la muerte, ahí los tengo en el verde. sí, Sí, sí. sí, ese libro es muy conocido en Guatemala. Sí, me tocó platicar con él también en Ciudad de México, en Perisur, porque él trabaja en la Iberoamericana. Y estuvimos platicando ahí muy, muy ameno, muy sencillo el doctor. Pero sí, Guatemala, Argentina han tenido y tienen muchos desaparecidos, tienen lugares de memoria. Y curiosamente México, que tiene más desaparecidos, tenemos más de 120,000 desaparecidos hasta la actualidad, no se declara como una nación en guerra. Tenemos más muertos que, que lo que están ahorita en Ucrania. Pero lo que pasa es que aquí nuestro gobierno, aunque se autodenomina izquierda, sigue siendo neoliberal como han sido los anteriores, pues, y aquí el negocio de la muerte, el narcotráfico, la trata de personas, pues, es un pan de cada día. Y sí, créeme que Guatemala tiene una deuda pendiente. Déjame comentarte que hasta el año 2006 Guatemala pidió perdón. No fue ni siquiera el presidente el que llegó, el presidente Oscar Bechet en ese momento, el que llegó a pedir perdón por las masacres. Mandó a su viceministro. Entonces, lo más triste de Guatemala es que el propio Estado no haya pedido perdón por la guerra, que ellos hasta ahorita ya aceptaron de que ellos fueron los mayores patrocinadores de las distintas desapariciones y que ellos crearon los grupos y escuadrones de la muerte. Lamentablemente no se puede.
Yo siempre digo de que cuando va a llegar el día en que Guatemala le pongan un monumento a todas las víctimas del conflicto armado frente al palacio. Si tú algún día vienes y viajas a Guatemala, verás que en la catedral, a un costado, hay varios nombres de víctimas del conflicto armado que ya ni siquiera se miran, ya están borrosas. Ningún presidente, y ojalá Bernardo Arévalo lo hiciera alguna vez, se ha dignado a poner un monumento de las víctimas del conflicto armado frente al palacio, en algún lado del palacio. En Fíjate, Guatemala, mira, en Guatemala, tristemente la mentalidad de guatemalteco es, ya no pelee, ya ustedes son unos resentidos, ustedes son unos que solo viven pensando en la guerra, que solo quieren causar divisionismo político, ya olvídense de eso, ya dejen a esos viejitos genocidas atrás, ellos no fueron genocidas, dejen de juzgarlos, ellos ya están grandes, que los juzgue Dios, Guatemala es providencialista, una nación muy apegada. Tenemos aquí 50% de evangélicos y 50% de católicos. Es una de las naciones, somos una de las naciones más religiosas del mundo, en donde la gente lo deja en todo en manos de Dios. Y por eso es que la justicia no funciona en Guatemala, por esperar a que suceda algo divino. Entonces, que hay una polarización de la sociedad. No sé si alguna vez viste los juicios de Ríos Montt por genocidio en el 2013. Bueno, eso fue algo que nos marcó como sociedad. Eso fue algo que nos dividió, porque por un lado apoyaba y por un lado odiaba, y se dividió otra vez lo mismo entre izquierda y derecha. Que voy a comentar que yo asistí a ese juicio por genocidio, al primer juicio, y vi al general Ríos Montt, y le vi la risa y la sonrisa de, de que él no había hecho nada, una risa sarcástica. Quería ir a ver al general a los ojos, quería verlo, no lo pude ver a los ojos, pero lo vi y lo vi ahí sentado y a toda su familia. Y fue algo muy impactante, muy, muy impactante. Al final ahí lo condenaron y la Corte de Constitucionalidad en Guatemala anuló el juicio por genocidio a los días de la condena, porque decían de que eso le causaba una polarización a la sociedad y que era dañino para la población. Imagínate, la propia CC anulando un juicio de genocidio. Entonces, ellos son los que nos representan como pueblo. Al final, anularon el juicio y la gente sigue peleando en dejen al viejito, ya se murió, ya no lo juzgaron, déjenlo, él no fue genocida, todos guerrilleros, comunistas. Aquí lo que más nos divide en Guatemala es esa propia división. Tendría que hablarte mucho, pasaríamos horas de historia hablando en que en Guatemala todo es comunismo, todo es comunismo, todo es socialismo, todos los socialistas son caníbales, son robaniños, van a empobrecer a Guatemala, etcétera. Tú sabes que eso viene desde 1954. ese discurso también lo he escuchado aquí en Sinaloa, ¿eh? De que, bueno, en Argentina se habla de la, creo que le llaman teoría de los dos demonios. Tengo entendido que dicen, no, pues la guerrilla era mala, el gobierno también era malo, los dos eran malos y como tú dices, pues ya supérenlo, olvídenlo. Pero fíjate, lo interesante es que existe ese discurso, pues que si ya se destapó, digamos, con los Kirchner y aquí en Guatemala, pues también desde el 99, ¿no? Ya con los pactos de Chapultepec, pero en México ni siquiera tenemos esa polarización. Es decir, nosotros estamos en guerra todavía, estamos en genocidio y la gente ni siquiera se da cuenta. Sí, o sea, ni siquiera le llaman guerra a esta guerra que tenemos, una guerra contra el narcotráfico, donde el narcotráfico, el narcotraficante más grande es el mismo Estado, ¿sí? Es el Estado que mientras sea así payo, lacayo de Estados Unidos, pues el narcotráfico va a continuar en México, es un negocio redondo para ellos, pues. Entonces aquí ni Por siquiera supuesto. esas discusiones, vaya, de polarización. Y otra cosa que te quería decir, es muy político. Porque, por ejemplo, vele la mirada, la sonrisa a Suri Ríos. ¿Estás viendo al papá? Oye, Exacto, ¿cuántos exacto. años no lleva el presidente, un güero que tuvieron ustedes? Se me olvidó el nombre. Arzú, ¿Dónde? Álvaro Arzú,
Ajá, el hijo. Lleva años en la política el hombre. Años. ¿Cuánto te gusta? 30 años, no sé. Desde jovencito. Entonces, esa gente está enquistada en el poder, pues entonces son juez y parte. Exacto, mira, nosotros somos una finca. Escuchaba yo a un reportero, un periodista. Voy a mandar ahí los enlaces. eh, que nos decía de que en la independencia de Guatemala, y hablamos de eso, la independencia de Guatemala solo fue cambiar de finca. Entonces, eh, he leído también la independencia de México, ¿verdad? Con Morelos, cómo lo hizo más el pueblo y todo. Pero Guatemala solo cambió de finca. Sí, Entonces, fíjate, como sí, decía el maestro, el licenciado Salvador Montúfar, es una independencia pactada, pero sin el pueblo. Lo curioso está que exacto, En México, bueno, en Guatemala sería una independencia sin el pueblo. El problema en México es que fue una independencia utilizando al pueblo. entiendo. Sí, sí, porque a la larga, recuérdate de que la filosofía de un ilustrado era de que los ilustrados eran los mejores, los que tenían los medios de producción, los que tenían pues la familia y el buen vecino. Y recuérdate que el buen vecino era aquel que solo se destacaba en donde unos pocos, ¿verdad? Entonces, muchas personas a mediados del siglo XIX, eh, recuérdate de que al indígena, ¿verdad? Lo digo en términos científicos, es un gran problema que tenemos en Guatemala, que para mí me gusta estudiarlo y debatirlo mucho. Digo de que hasta hace muy poco tiempo al indio se le consideraba como un ser incivilizado. Tenemos la idea de que un amigo me decía de algo, no me acuerdo quién me lo decía. Decía, el indio es desconfiado. Esa es una palabra que se viene diciendo de 500 años desde la colonia. El indio es desconfiado, el indio es borracho, eh, el indio eh, es nunca se quiere civilizar. Y mira, eso yo lo trato de entender y verlo en la sociedad y verlo actualmente, porque son términos que yo discuto mucho en el sentido de hasta dónde llegó nuestra sociedad para seguir con esos mismos parámetros, ¿verdad? Por esa razón es que me gusta indagar en la historia, porque nos hace ver de cómo fue de esos procesos emancipatorios en nuestra propia historia de Guatemala, porque eh, sabes de que nosotros no hemos tenido tal vez un modelo desarrollista como el que hizo México. Tuvimos caudillos como José Reino Barrios, como como Estrada Cabrera, dictaduras, hemos tenido dictaduras de 22 años, de 13 años, dictaduras militares. Sabes que yo he llegado a una conclusión y es de que Guatemala no ha tenido nunca una revolución como tal. La revolución del 44 fue una revolución burguesa, pero nosotros nunca hemos tenido una revolución como tal como pueblo. Y ese es uno de nuestros grandes males, que el guatemalteco le tiene miedo a los cambios. Como por eso te empecé diciendo de que somos una sociedad religiosa. Como le tenemos miedo a los cambios, entonces le tenemos miedo a que si hay un cambio drástico, todas las iglesias perderían la visión de sierva que tienen unida al guatemalteco. Como te digo, tú resides un tiempo en Guatemala, tú te darás cuenta de que en Guatemala hay una cantidad de iglesias por todos lados. Cada esquina iglesia que es una iglesia evangélica o una iglesia católica. Y eso, a muchos, si yo hablara con un religioso, sé que no eres religioso, te molestaría. Pero de eso para Guatemala representa una parte de su propia ignorancia, que todo cree en un providencialismo, en una cuestión demasiado fanática de la religión, sobre todo la evangélica, donde todo lo acerca a Dios, pero para Dios es el que pone y quita y los gobernantes están puestos por mano de Dios. Y por eso es que los gobernantes son corruptos. La gente cree tontamente en Guatemala de que cualquier gobernante es el elegido por Dios.
y cualquier cosa es elegida por él y con una visión bastante autoritaria. Guatemala tiene una visión de autoritarismo militarista muy fuerte hasta hoy en día, una visión autoritaria, una visión patriarcal. Pues ahí No está el logramos ser. caso, perdón, ahí está el caso de Ríos Montt, donde él dijo que Exacto, era pastor cristiano y que unos políticos fueron a decirle que lo necesitaban en la presidencia. Fíjate, allá en Chiapas también hay muchas iglesias evangélicas. Resulta que hubo un huracán Stan ahí en Mazatán, Chiapas, en el 2005. Y el sacerdote de ahí católico compró terrenos al Estado y se las regaló a mucha población guatemalteca que llegó. Y esta población guatemalteca hizo iglesias evangélicas. ¿Sí? Entonces tú los escuchas llorando, se ponen a llorar y a gritar en alabanzas, pues. Y en Chiapas ocurre también otro proceso interesante que han llegado muchos judíos, pero también muchos musulmanes de iglesias musulmanas. Ahora, ¿cómo se ve a Rigoberta Menchú en este conflicto? Porque me imagino que ha de suceder algo similar como ocurre en Perú. claro, Que en claro. Fujimori allá lo Mira, ven como unos como buenos, otros como malos, como no, ocurre con Pinochet en Chile. mira, te voy a dar una visión muy crítica de Rigoberta Menchú. En primer lugar, desde que ella firmó los acuerdos de paz en 1992, no, le dieron el Premio Nobel de la Paz, han habido muchas fuerzas racistas, ¿verdad? Como te digo, solo ponte a ver un día y ve una imagen o un comentario de Rigoberta Menchú en alguna página guatemalteca y lee los comentarios que le ponen. India tal por cual, aquí decimos India pisada, India de esto, guerrillera, falseó el Nobel de la Paz, es una comunista, es una socialista, es una usurpadora, es una ONGera. Pero fíjate que eso tiene una intención, porque a la larga también ella perdió mucho de las cosas que ella tenía, porque le hicieron tanto, o sea, no, Guatemala no tiene ningún partido político de masas que pueda llevar a ningún líder ladino menos indígena. Entonces la imagen de Rigoberta Menchú fue diluida poco a poco, que ella no encontró cabida en ningún partido político y su imagen fue desfigurada. Durante décadas y décadas y décadas fue desfigurada directamente, pero más que todo porque hicieron creer a la gente de que ella era una oportunista, de que ella era una aprovechada de muchos recursos y ante todo del resarcimiento. Mira que el resarcimiento es una cuestión donde la gente se mata, pelea, se protesta y todo, porque los grupos de derecha dicen que la gente es una vividora. Eso es de lo que tenían que añadir para el conflicto armado. Dicen, dejen de estarle dando dinero a estos vividores de resarcimiento que piden 50,000, 100,000 quetzales, ¿verdad? Asimismo vienen los expatrulleros que utilizó Ríos Montt, ¿verdad? Y eh, dicen no les estén dando dinero a ellos. Viene del lado del soldado, fue en la guerra. Yo fui soldado, yo peleé por mi patria, yo soy un nacionalista, yo peleé con mi general Ríos Montt, yo maté guerrilleros, yo saqué a Guatemala del comunismo y por eso fue héroe de la patria. Y por eso me merezco un resarcimiento de 100,000 quetzales. Aquí andan expatrulleros, 50,000 expatrulleros pidiendo resarcimiento, haciendo bochinche en las calles, cerrando carreteras. Entonces, hay dos bandos, ¿me entiendes? Y la figura de Rigoberta Menchú quedó poco matizada porque también creo que se mercantilizó y también los propios medios y las fuerzas de poder la hicieron que ella se mercantilizara. A lo largo de los últimos años, ella ha tenido un bajo perfil porque no ha vivido en Guatemala. Entonces, la he visto en muchas presentaciones, en muchos otros lugares de conmemoraciones, ¿verdad? Pero ya no volvió a militar en ningún partido político porque los partidos políticos donde ella militó, mira, la propia izquierda en Guatemala es una izquierda que ya no tiene rumbo porque utilizaba la misma ideología guerrillera y la gente no creía en eso. La gente creía en un Jim payaso, como en un héroe, cómico,
en un militar como Otto Pérez Molina, en un empresario como Oscar Berché, en un populista como Portillo. La gente creía en eso y todos esos han sido nuestros gobernantes. En un criollo, hay las características de cada uno de nuestros gobernantes. Un criollo, un populista, un empresario, un cómico, un militar, un doctor, el Yamatei. El pueblo creyó en eso y a la larga ni nada de eso ha sido un desarrollo para nuestra Guatemala después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Es que también estos presidentes han salido de grupos políticos. El pueblo pues tiene que votarlos de alguna manera, ¿no? Ha ocurrido en México también. Ahora, todo esto que hemos platicado, ¿cómo se puede llevar al aula? ¿Cómo desarrollarlo en el aula? Mira, se puede llevar al aula. Yo te digo, soy ahorita maestro de educación básica. En el aula tienes que hablarle al estudiante de forma crítica, de forma la verdad. Sí. Yo he dicho de que al estudiante tienes que hablarle con la verdad. Los estudiantes saben más que nosotros hoy en día. Y verdaderamente un estudiante te puede captar cuando tú le estás contando cosas que él hasta ya sabe. La mejor parte de la situación es poner las cartas sobre la mesa. Yo actualmente estoy dando la independencia a los de tercero básico. Y yo no escatimo porque la directora también me ayuda bastante. Me deja ser libre y dar mi cátedra. Eh, yo doy la independencia como es. Sí. Lo pongo como no lo han contado. Sí. Como la firma de un par de patricios, de gente aprovechada. Y siempre lo menciono, a los cuales le tenía miedo a Morelos. Porque si tú miras la carta del Plan Pacífico, Morelos vino a Guatemala. Les dijo, bueno, o hacen la independencia ustedes o yo invado parte de Centroamérica. Entonces estas gentes de la oligarquía le tuvieron miedo. Y hay una frase que dice aquí el padre Ramón Casaus y Arzú, que yo nunca olvido, y que dice, hagamos la independencia nosotros antes de que la haga el pueblo. Esa ha sido una frase trascendental que a mí no se me ha olvidado de la historia de la independencia de Guatemala. Porque verdaderamente, tal vez tú tendrías otra pensamiento, ¿verdad? Como tú me decías que dijeron que le hiciera el pueblo, sino que habían otras personas de poder en México, pero los grupos de poder en Guatemala ya sabían de que en México habían habido levantamientos campesinos. Ellos no querían que pasara eso aquí. Entonces, al final, la terminó haciendo un grupo de personas de élite de origen vasco. Ahí están los Arzú y están los Aycinena, que ahí siguen el Congreso. Sí, esa es una élite. Entonces, ¿cómo lo enseñas a los estudiantes? Poniendo las cartas sobre la mesa. Esto pasó y esto nos ha heredado la independencia, ¿verdad? Esto es lo que nos ha heredado 200 años de independencia, tener una clase paupérrima, tener gobernantes que no nos ayudan, que no cumplen nuestras expectativas y poner preguntas capciosas al estudiante. ¿Vale la pena celebrar la independencia? ¿Vale la pena seguir estos símbolos o hacer esto o verlo de forma? Yo pienso que poniendo las cartas sobre la mesa de dos posturas uno puede enseñar parte de la historia. Gracias, amigo. Ahora sí, ya para ir cerrando, ¿algunas experiencias significativas que hayas vivido ahí en estas poblaciones? Las poblaciones donde estuve en Nevar, Ajá. Nevaja, ahí, por ejemplo, por las condiciones de vida de los jóvenes. pues mira, te voy a decir que la experiencia más impresionante que yo tuve es que cuando yo fui a las aldeas de Nevar, yo pensé ingenuamente que iba a encontrar cosas, que iba a encontrar casas de lámina, que iba a encontrar poblados miserables y con todo. Y sabes que no encontré eso. Encontré casas de 3 pisos, casas amuebladas, casas mejores que las que mi colonia en la capital. Y me quité, nunca le dije eso a nadie, pero simplemente dijo que tonto soy, que estoy pensando otra cosa que no es. ¿Sabes por qué encontré esas casas? Porque la mayoría de poblados de Nevada
están hechos a base de las remesas. Yo fui a hacer unas encuestas para los migrantes que estaban en la capital, cómo los podían ayudar. Tú aprendiste en Estados Unidos a ser barbero, cuando regresas a Guatemala no tienes trabajo, no estás certificado, pero aprendiste a ser barbero en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo darle una oportunidad al retornado para que los aprendizajes que tuve en otro país, en Estados Unidos, valgan si lo expulsan de Estados Unidos? Entonces, muchos no me quisieron dar información. Me dijeron, ¿y para qué quieres información? Si tú lo que quieres es mi dinero de migrante, mis remesas, ¿para qué quieres que yo te diga si estuve en Estados Unidos? La gente se mostraba temerosa porque no quería dar información, pensaba que íbamos a quitarles el dinero que ellos habían ganado. Algunos otros no, algunos otros sí nos dijeron, mira, la hospitalidad de Guatemala, recuerdo que me regalaron unos mazorcas, ¿cómo le dicen en México? Unos elotes en México, que le dicen mazorcas, unos elotes. El señor de la Casona, quiero darles un regalo. El señor fue a cortar unos elotes de su siembra y nos los regaló. A cada uno nos regaló dos elotes y nos regaló como unas piedras de la buena suerte. Entonces, la hospitalidad de las entrañas de Guatemala es algo muy bello, muy hermoso. Encontrarte esa hospitalidad. Mira, me ofrecieron chocolate, me ofrecieron comida, me ofrecieron café, nos ayudaron porque ese tiempo había una tormenta. Entonces, no sé, amo la amabilidad de la gente de Guatemala, amo esa parte, pues, el sentarte con alguien a tomar un café, una tostada. Guatemalteco es así, pues puedes sentar en un mercado a compartir un atolito, un cafecito, eh, que puedes, esa hospitalidad de darte siempre, decimos nosotros, ahí te voy a traer un recuerdito, te voy a traer algo. El guatemalteco siempre del extranjero trae recuerditos, le decimos, trae algo. Si yo fui a Sinaloa, algún día voy, tendría que tener un recuerdito para toda mi familia. Entonces, Sí, eso te puede fíjate, decir que ha sido una experiencia. a mí me tocó conocer ahí todo lo que es la parte de San Marcos hasta Malacatán. Y efectivamente, así como tú dices, se encuentra unas casonas, pero sí tiene que ver con la migración, pues. Y sí, la hospitalidad en la capital también. Y conozco Esquipulas, ahí me tocó ir en Semana Santa, pues hasta Tegucigalpa, pero Tegucigalpa ya es diferente. Pero sí se nota pues la hospitalidad del guatemalteco a la del chiapaneco, que ya es mexicano, pero como que existe, siento que en las regiones se parecen en tanto que hay mucho racismo, ¿no? Hay mucha discriminación en contra del que es moreno, somos Ujú, morenos, que es ujú. negro, sí. Incluso ahí en la misma Usaga, en el Paraninfo, yo escuché algunos comentarios racistas, ¿eh? Ah, ¿en serio? Sí, ahí No lo sabía. que, por ejemplo, denigran, ya ves que la universidad utiliza el huipil, las mujeres. ¿Ah? Sí, entonces en Guatemala me tocó escuchar algunos comentarios racistas, fíjate, entre los mismos chapines. Ah, sí, sí, créeme que eso, por lo menos hoy, ahí sí hay muchas leyes. Quien lo quiera denunciar, porque cualquiera que tenga racismo, sí hay leyes contra la discriminación y el racismo. Entonces, sí, sí, por lo menos no te puedo decir que ayuda al 100%, pero sí hay una ley establecida cuando alguien se puede decir agredido de cierta manera por su color de piel, su imagen, su vestimenta, su forma de hablar, de expresarse, etcétera, ¿verdad? Fíjate que en Chiapas se prohibió con el gobernador Grajales, se prohibió que utilizaran las mujeres huipil, pero ahí me llama la atención que en la USAC las mujeres utilizan sus trajes regionales. Sí, sí, alrededor mira, eso que por eso te digo, ahí le doy cierto derecho de la duda a la ley contra discriminación y el racismo y el hecho de que haya disminuido, o sea, de que hayamos aprendido más o menos a convivir, ¿verdad? Eso no lo puedes evitar, somos una de las poblaciones, la tercera población, cuarta población con más indígenas en Latinoamérica. Entonces,
Creo que cabe en nuestras generaciones el ir erradicando este racismo, ¿verdad? El hecho de no decir en ningún momento, soy ladino, soy indígena, no, o sea, tampoco en un nacionalismo falso. Aquí en Guatemala, por ejemplo, yo como historiador, tengo mucho cuidado en decir nuestros indígenas, porque hay gente que dice eso, y eso no tiene que ser así porque no son nuestros indígenas, no son un patrimonio cultural, no son tampoco, ellos, es que ese es el problema, ellos y nosotros los ladinos. Esa es una dicotomía que no superamos a lo largo de los siglos, no lo superamos. Entonces, yo te soy honesto, yo he aprendido a respetar mucho eso. ¿Sí? Yo lo respeto mucho, incluso si alguien llega a cometer algún acto racista, mismo yo mismo encaro o lo hago por mensajes o algo, ¿verdad? Soy muy respetuoso de esa parte, ¿verdad? No creo nada en apropiación de ninguna forma de cultura. Entonces creo que cada generación lo puede hacer y como maestro yo lo enseño, ¿sí? Yo lo enseño, pues yo puedo decirlo. Yo te puedo decir que yo tengo mi conviviente, mi compañera es cachiquel, y eso yo lo defiendo mucho, ¿sí? Entonces, esa parte es la que más a mí me ha generado respeto y admiración, y de ninguna manera hacernos y permitir ante todo que nadie se atreva a poder discriminar, a poder utilizar ningún lenguaje ni una burla, ¿verdad? Creo que eso lo podemos ir utilizando. Y yo, más que soy maestro, estoy casi que en la obligación de enseñar a que no haya odio ni racismo en Guatemala. Muy bien, estimado maestro. Y ya para finalizar, también estudiaste una licenciatura en enseñanza de la historia, ¿no? Ahí. Sí, en esa licenciatura me encuentro actualmente. Ujú. Entonces, estoy ahí en la lucha, ¿verdad? Estoy ahí en la lucha, como te digo, uno de mis principales objetivos es cómo enseñar la historia y que la historia de verdad no sea aburrida. No te puedo decir que en este momento lo he logrado al 100%. Estoy en una plena lucha, no es fácil, te lo digo. En primer lugar, porque las ciencias sociales y la historia no son una prioridad en la educación. Recuérdate que la matemática y el lenguaje son prioridad. Nosotros siempre vamos a ser terciarios en esas clases sociales. Entonces, estoy en una constante lucha. Te puedo decir que seguiré, seguiré encontrando estrategias de enseñanza. Tal vez en algún otro momento nos podemos sentar a hablar sobre estrategias de enseñanza para la enseñanza de la historia. He innovado, he desarrollado muchas cosas con la tecnología y eh, pues he logrado que algunos estudiantes se sientan motivados por la historia. No te puedo decir que 50 estudiantes, pero con que tenga dos o tres que les guste la historia, con eso estoy satisfecho. Sí, yo miraba ahí algunos videos que subías ahí cuando estábamos Ah, en la sí, actualidad. creé, creé mi canal de YouTube, creé mi canal de YouTube para la enseñanza de la historia. Entonces, ahí estoy, prometo subir más videos, no prometo hacerlo mañana, pero tú me motivas, vamos a hacer más videos, entonces créanme que lleva tiempo hacer video y mi casa es muy pequeña y tengo que mover media casa para hacer un video. Entonces, te prometo ahí que vamos a poner más videos, vamos a subir ahí más videos. Muy bien, pues muchísimas gracias, amigo. Y si gustas agregar algo más. Solamente te agradezco por la entrevista, te agradezco por haberte tomado el tiempo, ¿verdad? De poder entrevistarme, ¿verdad? De poder hablar un poco de la educación en Guatemala. Hay muchas telas que cortar, muchas cosas de las cuales que hablar que nos llevaría bastante tiempo. Pero como te digo, cuando quieras podemos hacer foros, debates, podría invitarte también a algunas actividades ahí en línea, ¿verdad? Sabes de que eres bienvenido aquí en Guatemala y cuando vengas, pues podemos encontrarnos nuevamente, ¿verdad? Podemos encontrarnos y conversar sobre diferentes temas y estoy ahí siempre al pendiente de la realidad mexicana y pues siempre saludos y te agradezco. Muchísimas gracias, amigo Horacio García. Y desde Culiacán, Sinaloa, nos despedimos invitándolos
a vernos en otra ocasión con otra entrevista. Hasta luego. Pues cuídate, saludos, saludos hasta desde Guatemala, Sinaloa. Muchas Dios. gracias. Muchas gracias, amigo. Hasta luego.